La Quinta Pata es un programa del Multimedio de la República y por eso el multimedio está en acción desde siempre, trabajando en la radio, en las visitas que tenemos en el diario. Y hoy nos visita el senador Mario Vergara. Senador, gracias por acompañarnos. Es un gusto, estos diálogos siempre son fructíferos. El tema de la semana pasó por la noticia de lo que pasó en la Comisión de Presupuesto cuando el gobierno, el oficialismo, planteó la alternativa de la desmonopolización a los aeropuertos. ¿Cuál es el análisis que hace el Frente Amplio? Bueno, fue una sorpresa, fue insólito, no nos gustó que las formas sean esas porque ya venía, sí, en el proyecto aprobado por diputados la desmonopolización en los puertos. Pero ya en la etapa en que estábamos votando en comisión, el martes pasado, el último aditivo que hubo ese día, el número 241 de sustitutivos y aditivos, como al pasar era un artículo que lo que hacía era la desmonopolización en los aeropuertos. En una etapa en donde ya no se aceptan más delegaciones, donde tenemos fechas de límite para votar, o sea, de alguna manera fue como contrabandear esto entre gallos y medias noches, evitando una discusión porque no podíamos invitar delegaciones ni empresariales, ni de trabajadores, ni de la propia empresa para opinar sobre este tema. Y bueno, esto no es un tema para un tratamiento parlamentario de 5 minutos, que fue lo que tuvo, ¿verdad? Este es un parte de una discusión muy, muy amplia sobre el tema de la desmonopolización de los combustibles en el país. El gobierno intentó con un artículo en la ley de urgencia la desmonopolización, eso no salió, quedó afuera, por el diálogo que tuvo también el Frente Amplio, el Partido Colorado. Pero ahora parece que la estrategia es ir poniendo la desmonopolización pasito a pasito, ¿verdad? Entonces se pone lo de los puertos, ahora entra de esta manera realmente, reitero, insólita, hasta poco democrática porque no permite la discusión con la sociedad en los aeropuertos. Y bueno, no tenemos duda de que el año que viene vamos a tener sobre la mesa nuevamente el tema de la desmonopolización de los combustibles para discutir. El debate parlamentario implica una negociación continua, que es lo que por ahí no se escucha porque uno no está más que en las comisiones o cuando se trata en el Pleno. ¿Esto interrumpe el diálogo? ¿De qué manera afecta esa comunicación? No, fue un momento de molestia sin duda, pero la ciudadanía y el Uruguay en general siempre apuestan a que en el sistema político haya diálogo, tiene que haber diálogo. Pero hay momentos con más fluidez y otros no tanto. Estas son las cosas que evidentemente generan molestia, no ayudan al diálogo, no es la forma de hacer. Termina prácticamente, estamos en la parte final del tratamiento del presupuesto, tal vez la ley más importante que se sanciona cada año. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde el Frente Amplio de lo que fue este año parlamentario? Bueno, a ver, primero, el Frente Amplio tiene que asumir que perdió las elecciones, perdió el gobierno, perdió las mayorías parlamentarias y por lo tanto el nuevo gobierno tiene el derecho, dado por la ciudadanía, de implementar su visión, su estrategia y demás. Y lo está haciendo, tanto en la ley de urgencia, en la rendición de cuentas, ahora en la ley de presupuesto. Hay una visión ideológica del gobierno que tiene que ver con retirar Estado, con darle menos peso al Estado, con ese enfoque de que el Estado es una carga, un lastre para el sector privado, que es quien realmente arrastra la economía y la sociedad. Tenemos visiones ideológicas diferentes en ese tema. Eso que ellos plantean no lo vimos confirmado en ninguna parte del mundo, en ninguna época histórica. Pero bueno, esa es la línea que tiene el gobierno. También el gobierno dice, bueno, ahora la ciudadanía votó esto, pero yo me atrevo a decir que la ciudadanía no votó por lo que se está impulsando en el presupuesto y en otras políticas, porque en la campaña electoral se dijo, vamos a recortar 900 millones de dólares de gasto, eso es cierto, pero nosotros decíamos, entonces vas a tocar las políticas sociales, porque es imposible recortar 900 millones sin afectar las políticas sociales. Y dijeron, no, las políticas sociales no se tocan. Bueno, falso, porque tanto en el decreto del mes de marzo, previo a la pandemia, como en esta ley de presupuesto hay un recorte duro y parejo de todas las políticas, incluidas las políticas sociales. En educación se pasa del 5,3 del producto al 4,9. En salud hay cada vez más gente por la pandemia que va a la salud pública y los recursos se disminuyen. En vivienda los recursos se disminuyen. O sea, tenemos generalizadamente un recorte de recursos que no es lo que la gente votó. También se dijo en campaña que si bien ellos planteaban, de hecho, un debilitamiento de la negociación colectiva, y eso sí lo están haciendo sin duda,
dijeron que eso no iba a ir en detrimento del salario y las jubilaciones, o sea, que no iban a bajar los salarios, que era como una condición indispensable. Tampoco se está cumpliendo. La gente no votó lo que está pasando ahora, tanto en el sector privado como ahora con el presupuesto en el sector público, que hay una rebaja garantizada del salario real y atrás de la rebaja de salario, la rebaja de jubilaciones y pensiones. Entonces, decir que esto es lo que la gente votó tampoco es cierto. O en otras áreas más puntuales, ¿no? Se habló, la gente votó porque le dijeron que iban a hacer 50.000 viviendas. Ahora resulta que no, que esa era una forma de decir, en realidad el presupuesto no llega más o menos a la mitad de eso, incluyendo las 12, 13, 14.000 viviendas ya iniciadas en el gobierno anterior. O sea que tampoco eso es lo que votó la gente. O en la formulación del asentamiento cero, que ahora se dice, no, bueno, esa era una forma de decir. Bueno, o sea, decir que todo esto implementa lo que la gente votó, yo creo que es definitivamente falso. La gente no votó por el desmantelamiento de las políticas sociales, por la rebaja salarial, por la rebaja de jubilaciones, etc. Falta el tratamiento en el Pleno, donde al parecer y a juzgar por lo que hasta aquí se ha debatido, puede haber muy poco cambio en el tema del presupuesto. Haciendo un análisis de cómo quedó ese presupuesto, ¿cuál sería el argumento que planteas? Bueno, acá hay varios aspectos. Uno es que acabo de decir, que este es un presupuesto de ajuste, de recorte, y además ignora totalmente el contexto de la pandemia. O sea, este presupuesto podría ser idéntico si no tuviéramos pandemia. En lugar de considerar que estamos en un momento excepcional, se hace un presupuesto ignorándolo. Es más, el Frente Amplio propuso un aditivo, entre muchos, que implicaba asignar una dotación modesta de recursos al MIDES para sostener ollas populares. El gobierno votó en contra. Era la única señal que podía darnos a entender de que, bueno, a ver, entendamos que esto no es un tiempo normal, estamos en un momento crítico y hay que ayudar. Pues votaron en contra y era un monto muy modesto. El Uruguay es el único país del mundo que está haciendo un ajuste fiscal en el medio de la pandemia. Todos los demás países vuelcan recursos a la sociedad para tratar de sostener, porque la pandemia tiene impactos fuertes en lo económico y en lo social, para tratar de sostener lo productivo, para tratar de sostener empresas, empleo, para tratar de evitar que la gente vuelva a la informalidad o a la pobreza. Pues lo que hacen todos los países es volcar recursos. Incluso países cuya orientación político-ideológica no está ni cerca de la izquierda, ¿no? Los organismos internacionales dicen gasten ahora, porque lo que gasten ahora va a ser mejor para el futuro. Eso es lo que no se entiende, que como siempre se ve solo gasto, gasto. Si lo que no gastemos hoy lo vamos a gastar con creces mañana, porque vamos a dejar que la situación económica y social se deteriore más de la cuenta. Pues el único país que no lo entiende es el Uruguay. El gobierno de Uruguay es el único, reitero, que procesa un ajuste fiscal en momentos en lo que hay que hacer es volcar recursos para sostener al menos una situación económica y social en la crisis de la pandemia. La percepción de la gente parece ser diferente a juzgar por lo que uno mide en la opinión pública y la alta adhesión que tiene este gobierno. ¿Cómo se evalúa esa situación? Porque hasta aquí el Frente Amplio dijo esto es parte de una luna de miel con el gobierno. Se hace larga esa luna de miel. Hay luna de miel, se alarga la luna de miel con la pandemia, sin duda. También en el terreno sanitario se han conducido las cosas razonablemente bien, hemos dicho muchas veces, apoyado en un montón de capacidades y fortalezas del Estado que habían sido generadas o impulsadas en gobiernos anteriores. Sí, hay una luna de miel extendida, sí. Y además hay muchos impactos de estos que estamos diciendo que se van a ir viendo con el tiempo. O sea, hoy de alguna manera la gente asocia los problemas económicos y sociales de repente más a la pandemia, no tanto a las políticas del gobierno. Pero cuando estas cosas vayan decantando, bueno, la rebaja salarial, la rebaja de jubilaciones, son cosas que se van a ir sintiendo a medida que el tiempo pasa. O sea, es razonable que en un primer año de gobierno haya, se ven las aprobaciones de los gobiernos en todos lados y en todos los gobiernos anteriores también, que está extendida un poco, sí, creo yo, por el tema de la pandemia. Pandemia que de alguna manera también resurge una especie de espíritu nacional, ¿verdad? De combate a... Y que tenemos que seguir teniendo, ¿verdad? O sea, creo que tenemos que volver a remarcar siempre que los cuidados sanitarios es responsabilidad de todos, ¿no? Creo que esas cosas ayudan a una aprobación. Cuando esa es la aprobación que tiene el presidente de repente.
Cuando uno va a algunas áreas ya empieza a haber caídas en las aprobaciones y cuando se va a ciertos ministerios empieza ya a haber caída en las aprobaciones. Pero creo que es un proceso que está dentro de lo natural y de lo esperado de estar en el primer año de gobierno. La última, senador, el rol del Frente Amplio en este tiempo en el que le tocó 9 meses de ser oposición después de 15 años de ser gobierno, con autocrítica incluida. Estamos aprendiendo, estamos trabajando para justamente que a todos nos termine de caer la ficha de que perdimos el gobierno, que tenemos que ser una oposición firme, que lo estamos siendo ante un gobierno que tiene una visión y procura implementar políticas con las cuales nosotros discrepamos, pero también una oposición responsable, porque 15 años de gobierno no pueden ser en vano en ese sentido, ¿verdad? Uno no puede salir de 15 años de gobierno de la misma manera en la que entró, entonces la oposición tiene que ser responsable mirando primero a la sociedad, a la gente, a los uruguayos, a las uruguayas, y esa ha sido la tesitura del Frente, una oposición firme, pero seria, responsable. Lo hizo en la pandemia, que dijo, acá hay una crisis, todos tenemos que combatir esta crisis. El Frente Amplio fue a tender la mano al gobierno. El gobierno, hay que decirlo, no tomó mucho esa mano tendida. Lo hicimos en la LUC, en la ley de urgencia, donde más allá de que nosotros tenemos una visión muy negativa de la LUC, una ley inconstitucional, regresiva, bueno, pero también trabajamos de manera responsable para sacar cosas de la LUC, para modificar cosas en la LUC, para mitigar, reducir los daños en la LUC. Esa fue una definición de posicionamiento político. Si el Frente Amplio se hubiera puesto en la LUC es inconstitucional y no hacemos nada y votamos todo en contra y no trabajamos, hoy tendríamos aprobada la desmonopolización de los combustibles, la obligación de Antel a abrir su infraestructura a los privados, que las sociedades anónimas puedan volver a ser dueñas de tierras. Esas cosas no están porque se trabajó artículo por artículo. Muchas veces impulsados por el movimiento social, que fuimos con los primeros que dialogamos como bancada Frente Amplista. Federación ANCAP, SUTEL, fueron los primeros en decir hay que trabajar para sacar de la ley la desmonopolización de los combustibles o la obligatoriedad ante el abrir su infraestructura, y así lo hicimos. Eso es un ejemplo de trabajo de oposición firme y de oposición responsable. Decíamos hace un rato que a nivel de presupuesto el gobierno no es receptivo como sí lo fue en el tema de la LUC, ¿verdad? Hoy el gobierno, creo yo también que es porque tiene más dificultades para llegar a acuerdos en su propia interna de la coalición, porque ahora la ley de presupuesto es la plata, ¿verdad? Es en negro sobre blanco cuántos recursos se le da a cada política y eso tiene un tema de distribución partidaria que no siempre es sencillo. Entonces, hoy por hoy en el presupuesto hay que decirlo, el Frente Amplio no ha tenido, las propuestas del Frente Amplio no han tenido receptividad en general, todos los aditivos y sustitutivos que el Frente ha planteado, como ponía hace un rato el ejemplo de las ollas populares, han sido rechazados o ignorados. Senador Vergara, gracias por su paso por el Multimedio de la República. Ha sido un gusto.